Continuamos hoy con el tema sin justicia no hay perdón, ni reconciliación, ni paz. Sin justicia no hay perdón, ni reconciliación, ni paz. Déjenme decirles que soy muy consciente que existe mucha información bíblica acerca de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, esta es la tercera y la última parte de este estudio que hemos venido desarrollando. Como sé que hay tanto material en la Biblia acerca de la justicia de Dios, les recomiendo leer la palabra de Dios con más frecuencia, con una actitud investigativa, abriendo el corazón para que el Espíritu Santo les hable, investigando con todo interés y dedicando todo el tiempo necesario para conocer más acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios es básica y por eso debemos conocerla. Hoy no haré los repasos que acostumbro hacer de las anteriores intervenciones, porque en primer lugar los videos anteriores están en la página web radio.igliavid.org, y en segundo lugar porque deseo aprovechar este espacio para mostrar la necesidad de vivir en función de la justicia de Dios, es decir, vivir como justos, ya que en Cristo Jesús hemos sido justificados y hemos sido hechos justos, y nosotros ya justificados tenemos que seguir viviendo aquí en esta tierra, y Dios quiere por su palabra que vivamos como lo que somos, como justos en el hogar, en el trato con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, justos en el vecindario, justos en el trabajo, en el medio de transporte que se utilice, en fin, donde quiera que nos movamos, en la universidad, en el colegio, debemos caracterizarnos por ser personas justas en todo, bajo la justicia de Dios. Y eso es precisamente lo que hoy quiero ver con ustedes a través de la Biblia. En Romanos 1:17, que es el texto que hemos venido estudiando, se nos afirma que a través del Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, con el propósito de que vivamos en dicha justicia. Veamos el texto, lo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe que debemos vivir la justicia de Dios. Es por la fe que la recibimos para vivirla y para ser justos y para vivir como justos. Ya lo hemos recibido por su gracia. De manera que ahora que ya somos justos por la fe, necesitamos, para glorificar a Dios, practicar la justicia de Dios. ¿Cómo? Haciendo su voluntad en medio de un mundo lleno de tinieblas y de injusticias.
cuando nosotros vemos las injusticias que se cometen a todos los niveles en este mundo, tratamos de reaccionar y algunas veces reaccionamos no como justos, sino también como injustos, queriendo tomar la justicia por nuestras manos y queriendo condenar, juzgar a los demás. Y esa no es la actitud que debemos tomar. Otras veces muchos se deprimen por la injusticia en que vivimos, pero nunca olvidamos, o nunca debemos olvidar, mejor dicho, que ya nosotros somos justos para vivir como justos y practicar la justicia de Dios. De pronto, en mi barrio o en mi urbanización haya tanta injusticia y que yo soy el único o mi familia, no importa. Allí hay mayor demanda para poder mostrar el testimonio de que verdaderamente somos justos. ¿Está claro eso? El Señor Jesucristo vino a este mundo solito, como venimos todos solitos. Y Él solo dio ejemplo de la justicia de Dios, cómo practicó el Señor Jesús la justicia de Dios. Y vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta. Veamos cómo se inicia ese proceso de la demostración de la justicia de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Justo en el momento en que ya estaba acercándose el instante para comenzar su ministerio público, lo primero que hizo fue bautizarse. Y encontramos en Mateo 3, los versículos 13 al 15, Mateo 3, versículos 13 al 15, donde se nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo inicia él ese proceso? Su ministerio público, su vida pública, ¿por dónde lo inicia? Cumpliendo la justicia de Dios. Y ese es el primer ejemplo que encontramos. Más adelante, cuando comenzó a enseñar públicamente, encontramos enseñanzas como estas. En Mateo 5:6, por ejemplo, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor Jesús comienza a decir públicamente que todo hombre y toda mujer que tiene hambre y sed de justicia es bienaventurado, dichoso, feliz. Y sus palabras son verdad. ¿Ustedes lo creen? Entonces, ¿vale la pena practicar la justicia? Practicar la justicia nos lleva a la felicidad, a la bienaventuranza. Y en el mismo capítulo leamos los versículos 10 y 20, versículos 10 y 20 de Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, lo que decía hace unos momentos. Estamos aquí no para combatir, en cambio podemos sufrir consecuencias de las injusticias, pero gracias a la fortaleza que tenemos en la justicia. El Señor Jesús tuvo que sufrir mucho, pero Él se mantuvo como justo, y es lo que el Señor demanda de nosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Y continúa, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, oigan bien, no entraréis en el reino de los cielos. Me parece demasiado serio eso, ¿no les parece a ustedes? No estamos para medirnos a las injusticias de los demás. No estamos para vengarnos. Me la hiciste y me la pagas. No estamos para criticar. No estamos para condenar. Estamos para hacer luz. Estamos para tener una justicia superior a la justicia que vive el mundo. Para eso estamos aquí en la tierra. Para eso nos dejó el Señor Jesús. Y ven ustedes la importancia de la justicia de Dios en nuestras vidas. ¿No les parece interesante? Veamos más de lo que el Señor Jesús nos dice. En Mateo 6 vamos a leer 2 versículos y obsérvenlo con mucho cuidado, el versículo 1 y el versículo 33. Yo encuentro aquí un contraste que es demasiado importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Mateo 6, 1 y luego 33. El 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Es decir, no es para vivir de acuerdo con la justicia de los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Guardaos de ser hipócritas. Dice luego: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es demasiado importante eso, amados. No es mi justicia, ni como yo interpreto la justicia para aplicarla delante de los hombres, o fingiendo con hipocresía para ser visto de los hombres. Y el contraste consiste en lo siguiente: en vez de practicar eso como lo practican los demás, dice luego versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es lo que sí nos manda hacer el Señor? ¿Qué es lo que sí nos manda hacer el Señor? Nos manda a buscar su reino, someternos a su reino, vivir bajo su reinado, donde hay justicia. Es en el reino de Dios. Si tú y yo pertenecemos al reino de Dios en Cristo Jesús, es para practicar la justicia, a partir de mi propio hogar. ¿Les habla el Señor? Hay una advertencia del Señor Jesús, y es una advertencia interesante. A mí me motiva mucho, porque hoy estamos viviendo en tiempos difíciles, en donde la Biblia está siendo muy cuestionada. Aún dentro de la iglesia hay creyentes y hay teólogos que cuestionan la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención este texto en Mateo 23:23. Mateo 23:23. Aquí el Señor Jesucristo está reconviniendo a los líderes religiosos de su época, a los fariseos y escribas. Y mire lo que le dice: ay de vosotros. Es un lamento, un dolor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, o sea, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario que comiences por la justicia. ¿Qué haces diezmando si no eres justo? Si no vives como justo, si no tienes misericordia, si no tienes fe, si no practicas la verdad, ¿de qué te sirven tus diezmos? Hoy se habla demasiado, hoy a través de la radio, de la televisión, de la internet, de todo, en contra de los diezmos. La razón:
porque los diezmos, según los criterios de ellos, son de la ley, y la ley es una maldición, y ahora vivimos en la gracia, así que no hay que diezmar. El Señor Jesús aquí está diciéndole aquí a estos fariseos: ustedes son hipócritas porque ustedes son fieles en diezmar, pero no son fieles en vivir una vida de justicia, de misericordia y de fe. Y luego les dice, esto, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, debieron hacerlo primero, vivir así, sin dejar de diezmar. Lo dice el Señor Jesús, no lo digo yo. ¿Estamos o no estamos? Ahora, valga la ocasión para agregar algo que me ha llamado la atención a mí. Si estamos protestando contra la ley y contra el Antiguo Testamento, ¿por qué la mayoría de los creyentes que protestan contra la ley, por qué se aferran a las promesas de la ley que no son para los cristianos en cierto sentido, sino que fueron dadas específicamente para Israel? ¿Por qué eso sí lo toman? Ustedes van a ver cómo la gente busca las promesas que Dios le dio a Israel, que fueron específicas para Israel, y las siguen y las creen y las predican. Pero cuando se trata del dinero o de los diezmos y de las ofrendas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, allí las cosas son diferentes. O sea que yo tomo lo que a mí me parece, lo de la ley. Hay cosas buenas, entonces las tomo, pero esta que tiene que ver con el dinero y estas cosas, eso no. Ahora, yo quiero decirles, aunque no estoy hablando de diezmos, estoy mencionando la pena y de las ofrendas, yo quiero decirles que el oro y la plata es de Dios, y que lo que tú y yo tenemos nos los ha provisto Dios. Y alguien puede decir, no es así porque eso me lo gané con el sudor de mi frente. ¿Y quién te dio el empleo? ¿Y quién te dio la salud? ¿Y quién te ha provisto todo para que puedas tener eso que recibes? Tu propia vida le pertenece a Dios. Con mayor razón, las cosas materiales. Suponiendo que quitemos de nuestra práctica los diezmos, ¿cuánto creen ustedes que merece Dios en ofrenda? ¿Aló? ¿Cuánto creen ustedes que merece Dios en ofrenda? Primero, nuestra propia vida, porque es de Él. Y segundo, darle con alegría, con gozo, conforme a la medida de las bendiciones que Él nos da. Cierro ese paréntesis, quería que lo tomaran en cuenta, pero aquí el texto es muy claro. Vamos a seguir observando esto de la justicia y veamos lo que el Espíritu Santo dice con relación a la justicia a través de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Esto se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 67, 6-7, 68, 6-8, 72 hasta el 75. Voy a leer estos textos y quiero que me escuchen con atención. Dicen: lleno del Espíritu Santo, Zacarías su padre profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Mostró su misericordia a nuestros padres
y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para poder servirle sin temor y en santidad. ¿Y qué más? En justicia. ¿Cuándo? Todos los días delante de Él. ¿Para qué nos liberó el Señor? Según lo que el Espíritu Santo dice a través de Zacarías. ¿Para qué nos libera el Señor? ¿Para qué nos envió un Salvador? Para liberarnos, para cumplir el pacto que le dio, que hizo con Abraham, y cumplir la promesa de ser librados de nuestros enemigos. ¿Con qué propósito? Óigame, para poder servirles sin miedo, sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante de Él. Entonces, ¿cómo debemos servir al Señor? A ver, ¿cómo debemos servir al Señor? Sin miedo, con confianza plena, en santidad. ¿Y qué más? Eso no lo oímos con frecuencia, ¿verdad? De servir al Señor en justicia. Tenemos que vivir como justos. La justicia de Dios ha sido para salvarnos, pero también es para juzgarnos y para juzgar al mundo. Veamos esto en Hechos 17, los versículos 30 al 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Con la justicia de Dios hemos sido redimidos. Con la justicia de Dios el mundo va a ser juzgado por no haber recibido la justicia de Dios. Y hay un día ya reservado, ya establecido, para que eso se dé. Y lo hará a través del Señor Jesucristo. El versículo dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Está claro, amados? ¿Están entendiendo esta palabra? Así que ahora, tú y yo, en Cristo Jesús, es decir, como seguidores de Cristo, debemos entender algo que no hemos entendido y que no queremos muchas veces. ¿Sabes lo que tenemos que entender? Que tú y yo, en Cristo, somos esclavos de la justicia de Dios. Oí un amén por allí en voz baja. Que somos esclavos de ¿qué? De la justicia de Dios. Somos esclavos de la justicia de Dios. Y cuando uno es esclavo no es para vivirlo como uno quiere, sino como el Señor quiere. Veamos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6, los versículos 15 al 23. Romanos 6, 15 al 23. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Y esto me ayuda a pensar mucho. Cuando yo me entrego al Señor Jesucristo, ¿soy esclavo de quién? Y cuando yo me entrego a agradar al mundo y a Satanás, ¿soy esclavo de quién? Debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?
con la decisión que tomamos en nuestras vidas. Y continúa diciendo, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva ¿a dónde? ¿Aló? La obediencia nos lleva ¿a dónde? A la justicia de Dios. Y continúa la palabra del Señor diciendo, observen bien, vamos a leerlo de nuevo. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les he transmitido, que se les ha transmitido, que les fue transmitido. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, díganmelo en voz alta, ahora son ustedes esclavos de la justicia. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Yo soy, por haber sido liberado y por seguir la escritura de corazón, por fe, fieles a la palabra, somos ahora esclavos ¿de qué? De la justicia. Pero es interesante lo que continúa diciendo esta palabra. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir ¿a quién? Díganmelo, ¿a quién? A la justicia que nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde? Dígamelo en voz alta. Eso es emocionante y de bendición. Antes poníamos nuestro cuerpo al servicio de la maldad, de la iniquidad, de la desobediencia. Ahora en Cristo debemos todos nosotros darnos completamente a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios nos lleva ¿a qué? ¿Aló? ¿Aló? Hablamos mucho de la santidad de Dios, ¿cierto? Pero mire lo que dice la Escritura. La justicia de Dios nos lleva ¿a dónde? A la santidad. ¿Queremos practicar la santidad? Entonces tenemos que practicar ¿qué? La justicia de Dios. Vivir como justos, como lo que somos en Cristo Jesús. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces cuando eran esclavos del pecado y libres de la justicia? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan ¿qué cosa? La santidad que conduce a la vida eterna. Por vivir como justos. Porque somos justos y así como quiere Dios que vivamos aquí en la tierra. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Así es la justicia de Dios. Él paga al pecado, el pecado trae como consecuencia la muerte. Mientras que la dádiva, el regalo de Dios por su justicia es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras estoy predicando, estoy pensando en los padres de familia, los esposos, las esposas, los hermanos en el hogar.
Allí es el primer campo de práctica donde se debe ver la justicia de Dios, donde debemos vivir como justos. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? Aprendimos en las ocasiones anteriores que la justicia está basada en la verdad. ¿Tus juicios en el hogar se basan en la verdad? Piénsenlo, tenemos que vivir como ¿qué? ¿Como qué? Como justos. Ustedes no me quieren hablar. ¿Quieren seguir escuchando más? Muy bien. Vámonos ahora a Romanos 8:10. Romanos 8:10. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Aló? Para los que estamos en Cristo, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro espíritu? El espíritu de nosotros, que Dios nos dio, con el que fuimos creados. ¿Cómo está si estamos en Cristo? ¿Está qué? Vivo. ¿A causa de qué? De la justicia. Entonces, ¿se lo debemos o no se lo debemos todo a la justicia de Dios? La vida que tenemos en Cristo se lo debemos a la justicia de Dios. Por eso, Romanos 14, 16 al 18 nos dice lo siguiente: no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de ¿qué? ¿Sino de qué? De justicia. O sea, el reino de Dios es cuestión de ¿qué? De justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera vive, sirve a Cristo, ¿qué cosa? Agrada a Dios. El que de esta manera sirve a Cristo, ¿qué cosa? Agrada a Dios. ¿Y qué más? Y tiene la aprobación de los hombres. ¿Y gracias a quién? Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Ustedes están muy mal acostumbrados. Tengo que repetir para que me puedan responder. Eso viene del hogar, no se preocupen. Pero ahora en el reino de Dios debemos cambiar, ¿no les parece? El Señor Jesucristo vino a este mundo sin pecado, pero Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Él, para que ahora seamos ¿qué? Justicia de Dios en Cristo. El que está en Cristo es justicia de Dios. Es la evidencia más grande, es el testimonio más grande de la justicia de Dios, estar en Cristo. Y el mundo necesita ver eso. Y los hijos necesitan ver eso. Y los esposos necesitan ver eso. Y las esposas necesitan ver eso en los miembros del hogar. Y desde luego en la iglesia también. 2 Corintios 6 al 7. 2 Corintios 6 al 7. Dice: servimos con pureza,
Eso es parte de la justicia. Conocimiento, constancia y bondad. En el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. El apóstol está testificando aquí que ellos predican el Evangelio con justicia y viven con justicia y actúan con justicia, porque las armas que usan son las armas de la verdad y de la justicia. Y es lo que nosotros debemos hacer en el día de hoy. Estamos llamados a vivir como justos en medio de un mundo injusto. Póngale mucha atención, porque yo sé que aquí hay muchos que por un oído escuchan y por el otro se les sale. Yo también sé que muchos se dejan quitar la palabra de Satanás, pero la palabra es para atesorarla, es para retenerla, para guardarla, para vivirla, para no olvidarla, para tenerla en cuenta. Quiero ir finalizando con algo que me ha llamado mucho la atención y que deseo que también ustedes lo tengan así. Al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se le mostró, se le reveló, se le dio a conocer la enseñanza de que la justicia es parte importante de toda la armadura de Dios con la que podemos permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Repito eso, a Pablo se le reveló, se le mostró que una de las armas que hacen parte de toda la armadura de Dios es la justicia de Dios. Con ella podemos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. En esta lista que vamos a observar es la segunda parte de toda la armadura de Dios, después de la verdad. Y es lógico, porque la justicia de Dios se basa en la verdad. Veamos el pasaje, ustedes lo conocen. Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. Dice así: por lo demás, hermanos míos, oigan bien lo que el Señor a través de Pablo nos pide. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Aló? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos, ¿dónde? En el Señor Jesús. ¿Y dónde más? Y en el poder de su fuerza, que se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo se fortalece uno en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo? Dice luego: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Oyeron eso? No de una parte de la armadura de Dios. ¿Qué dice? De toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, los engaños, las mentiras, los artificios, las artimañas, cómo él trata de engañar. Cuando estamos viviendo en este grado de la justicia de Dios, siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, el diablo no podrá con sus engaños, con sus trampas, con sus artificios, sino que al contrario, vamos a estar siempre firmes. Por tanto, oigan bien, dice luego: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire,
El mundo espiritual de maldad que nos rodea es enorme, es poderoso, son potestades, son principados, gobernantes de las tinieblas, demonios de este mundo que están alrededor nuestro, en los aires, amados míos, y para poderlos vencer y para poder mantenernos firmes, no habla de vencerlos porque ya Cristo los venció, pero para que nosotros podamos mantenernos firmes en esa victoria, se nos manda tomar toda la armadura de Dios, toda. Mire lo que sigue diciendo el texto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la armadura de Dios, que consiste en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En eso consiste la armadura de Dios. Oigan bien, no es vestirse simbólicamente, es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, Pablo utiliza aquí una figura, una comparación con la vestimenta del soldado romano. Y mire lo que dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, y aquí comienza. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? ¿Aló? ¿Con qué? Con la verdad. La verdad es el arma más poderosa contra Satanás porque él es la mentira y el padre es la mentira. Y luego la segunda arma, ¿cuál es? ¿Qué dice? Y vestidos, ¿con qué? Con la coraza de justicia. Y tercero, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Analicemos rápido las tres armas que hacen parte, o las tres partes que forman la armadura de Dios. Estas tres primeras: la verdad, la justicia y el Evangelio. La fidelidad en el Evangelio. Pero lo que quiere decir al decir calzados con el apresto del Evangelio, quiere decir andad de acuerdo con el Evangelio, vivir según el Evangelio. Y para vivir de acuerdo con el Evangelio, según el Evangelio, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, necesito vivir, practicar la verdad, pero también ¿qué? La justicia. Y veamos el resto de las armas. Sobre todo tomad el escudo de la fe. La justicia de Dios se revela a través de ¿qué? ¿A través de qué? De la fe. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la seguridad que tenemos de nuestra salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la oración en el Espíritu, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, yo los invito a considerar esto. Y tengo varias citas cortitas ahora, con las cuales quiero ya entrar en conclusión. Pero consideremos esto de la armadura de Dios. La armadura de Dios consiste en ¿qué? En fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo y a través de qué? Entonces, la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación en Cristo. ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa? La oración en el Espíritu. Esas son las armas que nos ayudan a fortalecernos en el Señor y ¿qué? En el poder de su fuerza para practicar la verdad y la justicia de Dios. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios,
Si la justicia se obtuviera por la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabra santa de Dios. Si la justicia se obtuviera a través de la ley, de los mandamientos, entonces, ¿qué cosa? La muerte del Señor Jesucristo hubiera sido ¿qué? En vano. Pero Él ha muerto y ha resucitado para darnos la verdadera justicia de Dios en nuestras vidas. Gálatas 5:5 dice: nosotros en cambio por la obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. ¿Qué es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que aguardamos? La justicia de Dios. Óiganme esto, amados. Óiganme esto. Somos justificados por la justicia de Dios en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Estamos llamados a vivir como justos. El mundo será juzgado con la justicia de Dios. Y nosotros como creyentes estamos ansiosos que venga nuestra esperanza por la justicia de Dios. 4 cosas que rodean, que son fruto de esta justicia de Dios y que muchos de nosotros no tenemos en cuenta. En Efesios 4, 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es este nuevo hombre? Creado según Dios, ¿en qué? Díganmelo. ¿En qué? ¿Están cansados? ¿Están dormidos? ¿Están en qué? ¿Qué puedo decir? Creado según Dios, ¿en qué? ¿En qué? Quiero oírlos. En la justicia. Perfecto. En la justicia. Les voy a dar un permiso para que le digan una palabrita a la persona que está a su lado. Ya tienen permiso para que le digan una palabrita a una persona que está a su lado. Dígaselo todos. Díganle una palabrita. ¿Ya se lo dijo? Entonces escúchenme acá. Óiganme, ya se acabó el tiempo. Ahora escúchenme. ¿Usted oyó que él le dijo algo? ¿Usted oyó que él le dijo algo? Sí, ok. Eso quiere decir que tiene lengua, ¿verdad? Para hablar, ¿cierto? ¿Y por qué cuando les hago preguntas no me responden? Oiga, sí podemos responder, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es el nuevo hombre. ¿Cómo? Creado en justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cuántos se consideran así? Muy bien. Filipenses 1, 9 y 11 dice, Filipenses 1, 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oigan, ¿cómo? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Debemos estar llenos, ¿qué? ¿De qué? Frutos de justicia. En Filipenses 3, 8 al 11 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Él quiere llegar a un punto de experimentar la justicia de Dios y participar de todo lo que tiene que ver la manifestación de la justicia de Dios en la vida de Cristo. Para conocerle y llegar a esa medida, hay que vivir en la justicia de Dios. En Timoteo 6, 10 y 11 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y sigue qué? ¿Me dicen? ¿Sigue qué? ¿Sigue qué? Pueden gritarme, pueden hacerlo. ¿Sigue qué? ¿Sigue qué? ¿Sabe por qué hago esta dinámica hoy? Porque esto es lo que se les va a quedar a ustedes. La insistencia en que estoy pidiéndoles que digan las cosas. Eso es lo que se les va a quedar. Por eso lo estoy haciendo. Y aquí está la palabra muy clara. ¿Qué dice la palabra? Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y eso es, en voz alta, ¿qué? ¿Para qué murió Cristo en el madero? ¿Para qué murió Cristo en el madero? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Tenemos que vivir para qué? Para la justicia de Dios. Para la justicia de Dios. Por sus heridas ustedes han sido sanados, la justicia de Dios. Y ahora sí, la última cita se encuentra en Apocalipsis. Capítulo 22, versículos 11 al 13. Apocalipsis 22, 11 al 13. Y mire la palabra de Dios, póngale cuidado, que te da toda libertad para que tú vivas, decidas y escojas lo que quieras. Oye lo que dice. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto. Que quien sea impuro siga siendo impuro. Que quien sea justo, ¿qué cosa? Siga practicando ¿qué? La justicia. Y quien sea santo, siga santificándose. ¿Por qué? Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que tiene la última palabra. Estoy diciéndoles que vengo pronto. Por tanto, ¿qué cosa? El que quiera seguir siendo injusto, que viva como injusto. Pero el que es justo, ¿qué cosa? Que viva como justo, que practique la justicia. Recuerda, hermano, la justicia en tu hogar, en la iglesia, donde quiera que estés. ¿A cuánto les ha hablado Dios? ¿Cuál es la palabra que deben recordar? ¿Y si habrá razón para recordarla? Y les dije al principio y se lo digo ahora, hay mucho que enseñar acerca de la justicia en la palabra de Dios. Pero lo poco que hemos visto ya es un reto para nosotros. Colóquense de pies.
Hago de nuevo la pregunta, ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha hablado? ¿No crees que tú debes hablarle a Él también ahora? Entonces ora allí, por favor. Háblale a Dios. Él te ha hecho justo, te ha justificado para que vivas como justo, actúes como justo, obres como justo, hables como justo, en medio de un mundo lleno de tinieblas y de injusticias. No podemos pasar por alto esta palabra. Ora, por favor. No es conmigo ahora. Es con tu Señor. Es con quien, sin conocer pecado, sin tener pecado, llevó el pecado tuyo y el mío para justificarnos, para hacernos justicia de Dios, para vivir como justicia de Dios. Y el llamado es porque ya Él viene pronto. Así que en tu oración decide vivir de acuerdo con la justicia, como justo. Gracias por orar. Ahora escúchenme acá un momentito. Mira cositas sencillas que son injustas. Hacer una solicitud de préstamo y no pagar a tiempo, o buscar o decir la verdad porque no has podido pagar, eso es injusticia. Hacer una promesa y no cumplirla, eso es injusticia. Si le dices al niño, si haces esto te voy a castigar con esto, y luego el niño lo hace y tú no le castigas con lo que dijiste, eso es una injusticia que el niño está aprendiendo. Si diste tu palabra para hacer algo y no lo haces, eso es injusticia. Si sabes que debemos venir temprano al servicio y no lo haces, eso es injusticia. Si ves a tu esposa agonizando con el trabajo y tú estás allí teniendo tiempo y oportunidad de ayudarle, eso es injusticia. Igual si es al contrario. Los hijos que se la pasan muchas veces malgastando el tiempo en cosas que no son las mejores, porque los padres no le hemos enseñado a hacer lo correcto. Y ven a la mamá y al papá afanados con el trabajo y ellos durmiendo o jugando o viendo televisión o cualquier cosa. Eso es una injusticia que los padres están permitiendo que ocurran. Y tantas cosas del diario vivir en donde se cometen injusticias. Que el compañero de trabajo o de estudio meten mentiras, se copian los exámenes y tú lo haces porque el compañero lo hace, eso es una injusticia de tu parte. No hay testimonio delante de tu compañero. Si tu compañero de trabajo malgasta el tiempo haciendo lo que no debe hacer en las horas de labor y tú le sigues la corriente y lo apoyas y lo haces, eso es injusticia a los ojos de Dios. Tú no estás dando buen testimonio. El manejo del dinero y todas tantas cosas en el diario vivir que tú y yo debemos examinar. ¿Dónde hay injusticia? Todo lo que no está basado en la verdad es una injusticia. Que el Espíritu Santo nos ayude a conocer más del que es justo por los siglos de los siglos y vivir como Él, porque Él nos ha hecho justicia suya. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias
por esta bendita palabra. Te damos gracias por tu justicia, Señor. Te damos gracias porque queremos ser fortalecidos en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza, a través de la verdad y la justicia y la vivencia del Evangelio, la fe. También, Señor, el tomar el escudo de la fe como también el escudo de nuestra salvación, la palabra tuya, la oración en el Espíritu, vivir como lo que somos, esclavos de la justicia de Dios, porque somos hechos justicia de Dios en Cristo. Muchas gracias. Confiamos en ti, Padre, porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú ya has programado que se haga. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Fuerte ese aplauso para el Señor.